Palabra de vida. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y no resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante los ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22, versículos 8 al 9, 17 al 18a, 19 al 20 y 23 al 24. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí. Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Capítulos 22, versículos 14 al 23 y 56. Todos los que estaban reunidos se levantaron e hicieron comparecer a Jesús ante Pilato. Y allí empezaron a acusarlo diciendo: Hemos averiguado que este hombre está revolucionando nuestra nación. Dice que no hay que pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías y por consiguiente rey. Pilato entonces le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Tú mismo lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: Yo no encuentro en este hombre razón alguna para condenarlo. Pero ellos insistían: Anda por todo el territorio judío, agitando al pueblo con sus enseñanzas. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato, al oír esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y cuando se enteró que era súbdito de Herodes Antipas, se lo remitió, ya que también Herodes se encontraba por estos días en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues como había oído hablar de él, desde hacía mucho tiempo tenía deseos de conocerlo
y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo pues muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Los sumos sacerdotes y los escribas se quedaron allí acusándolo violentamente, y Herodes lo trató con desprecio, lo mismo que sus soldados. Le puso un manto reluciente para burlarse de él, y lo remitió de nuevo a Pilato. Ese día se hicieron amigos Herodes y Pilato, que hasta entonces eran enemigos. Entonces Pilato llamó a los sumos sacerdotes, a los jefes civiles y al pueblo y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo interrogué delante de ustedes, y en ninguna de las acusaciones que presentan contra él he encontrado razón para condenarlo. Herodes tampoco, porque nos lo devolvió. Veo, pues, que no ha hecho nada por lo que merezca la pena de muerte, de manera que voy a castigarlo y después lo dejaré en libertad. Pero todo el mundo empezó a gritar: Condena a este y déjanos libre a Barrabás. Al tal Barrabás lo habían metido en la cárcel por una revuelta que había ocurrido en la ciudad y por asesinato. Pilato volvió a hablarles con intención de dejar libre a Jesús, pero la gente seguía gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Todavía les dijo Pilato por tercera vez: ¿Y qué crimen ha cometido este hombre? Yo no he encontrado ninguna razón para condenarlo, de manera que lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a grandes gritos y pedían que lo mandara crucificar, y el griterío se hacía cada vez más fuerte. Al fin, Pilato decidió hacer lo que le pedían. Dejó libre al hombre que estaba en la cárcel por la revuelta y el asesinato, tal como se lo pedían, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Entonces se lo llevaron. En el camino obligaron a un tal Simón de Cirene que llegaba del campo a cargar la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía también un gran gentío y en especial mujeres que lo compadecían, dándose golpes de pecho y lanzando lamentos. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque están para llegar días en que se dirá: felices las mujeres estériles y las que no han dado a luz ni han tenido que criar hijos. Entonces la gente deseará que las montañas les caigan encima y que las colinas los sepulten, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Llevaban también a 2 malhechores para ajusticiarlos con Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron a Jesús con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y se repartieron su ropa, echándola a suerte. El pueblo permanecía allí mirando. Por su parte, los jefes empezaron a comentar con sorna: Si salvó a otros, que se salve a sí mismo, puesto que es el Mesías, escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaron de él. Le ofrecieron vino ácido y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. En efecto, encima de él había un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole: Sufriendo la misma pena que él, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros la sufrimos justamente, porque recibimos el castigo merecido, pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús con voz potente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo sucedido,
dio gloria a Dios diciendo: Este hombre era de veras inocente. Y toda la muchedumbre que había acudido a semejante espectáculo, al ver lo que había pasado, regresaba dándose golpes de pecho. Todos los conocidos de Jesús se quedaron a distancia, y de lejos miraban también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Llegó entonces un miembro del Sanedrín llamado José, originario de la ciudad judía de Arimatea, hombre recto y justo, que esperaba el reinado de Dios y no había estado de acuerdo con la decisión y con la conducta de los otros. Y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era víspera del sábado y brillaba ya el lucero de la tarde. Entonces, las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea bajaron con José y vieron el sepulcro y la forma como colocaron el cuerpo, y luego se retiraron a preparar perfumes y ungüentos. Y el sábado guardaron el descanso mandado por la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el relato de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en este Domingo de Ramos se inicia de manera solemne la celebración de la llamada Semana Santa, que no es nada distinto sino a la celebración de la Pascua del Señor. Todo el relato que nos ofrece el evangelista en el fondo habla de todo el misterio de la donación de la vida de Jesucristo para darnos la redención, para darnos el perdón de nuestros pecados y alcanzarnos la salvación. Encontramos, sin embargo, acentos profundamente humanos. Nada más cambiante y enfermo que el corazón humano. Encontramos que mientras los discípulos le fueron fieles a Jesús, en la hora de los triunfos humanos, en la hora de los éxitos entre los hombres, como sanador y como predicador, ahora le abandonan cobardemente, le abandonan sin comprender la hora del dolor y de la cruz para Jesucristo. Ese es el misterio del hombre. Gritan y vitorean la entrada de Jesús en Jerusalén con palmas o ramas de árboles, y luego gritan su crucifixión, su ejecución y su muerte. ¿Por qué los seres humanos somos así? Es un misterio. Una segunda enseñanza que pudiéramos concluir de la lectura de la Pasión de San Lucas es que en la adversidad se prueba precisamente la fidelidad del corazón humano. En la prosperidad todos están, en la adversidad muy pocos. Llama poderosamente la atención que Jesús estuvo siempre con un grupo de hombres, 12 discípulos, a lo largo de su vida o ministerio público, pero son ellos los que primero le abandonan, con excepción del joven apóstol Juan. Sin embargo, la mujer fue siempre más fiel a Jesús. Pensamos en su madre, María. Pensamos en María Magdalena. Pensamos en la Verónica que enjuga el rostro de Jesús. Pensamos en las mujeres de Jerusalén con las cuales Él se encuentra. Finalmente, en una tercera y última enseñanza, de manera muy breve presentadas en este Domingo de Ramos, descubrimos una verdad suprema. Es desde el misterio de la entrega de la vida como se gana precisamente la vida. Siempre nos hemos preguntado por qué Jesús no murió de edad avanzada en una cama como muere en el común de los mortales, y rodeado de la amistad, el cariño y la gratitud de sus familiares y amigos, porque muere en tanta soledad, porque muere con tanta injusticia, porque muere de una manera tan humillante, crucificado, porque hay tanta traición, tanta mezquindad de los suyos. Precisamente, según nos relata la primera lectura tomada del profeta Isaías en el capítulo 50, es desde el misterio del siervo expoliado, del siervo sacrificado, como Jesús nos muestra una pedagogía de salvación, refrendando precisamente con su pasión y muerte
lo que afirmará como un mensaje central de su propia vida. El que quiera salvar su vida, la tiene que entregar, la tiene que ir donando, la tiene que ir perdiendo cada día. Por el contrario, el que quiera entregar su vida, o mejor, el que quiera guardar su vida, la va a perder. La única manera de salvar la vida es entregándola, pero si la conservamos, la vamos a perder. Señor, danos entrar en este misterio de la Pascua. Danos ir conociendo y viviendo cada momento y descubrir que allí está tu amor, que nunca nos falta, que nunca nos abandona, pero que el sello fundamental del amor cristiano es el amor sin medida, el amor hasta el extremo, el amor hasta el final, el amor entregado, donado hasta la muerte. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet buscándonos en Google como Amén Radio.